Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de documentos. Hoy vamos a meternos de lleno en una normativa que, bueno, aunque suene técnica, es fundamental para el orden y la transparencia en Colombia. El Acuerdo 42 de 2002. Exacto. Imaginen por un momento el caos si cada oficina pública o incluso privada con funciones públicas manejara sus papeles y archivos digitales como quisiera. Sería imposible encontrar nada, ¿verdad? Sería un escenario bastante complejo, sin duda. Y precisamente para evitar eso y para asegurar que la información crucial no se pierda, digamos, ni se oculte, pues nació este acuerdo. Exacto. Este acuerdo pone las reglas del juego para organizar los archivos de gestión, esos documentos del día a día, y también introduce una herramienta clave, el Inventario Único Documental. El FUD, sí. Entonces, la idea hoy es como, desmenuzar un poco los puntos esenciales de este acuerdo, entender por qué se creó, cómo funciona la práctica y por qué, pues, sigue siendo relevante. Y ojo, esto no es un capricho burocrático, ¿eh? Se apoya en leyes importantes como la Ley General de Archivos, la 594 de 2000, e incluso normas sobre los deberes de los servidores públicos. Hay un marco legal sólido detrás. Así es. El porqué de este acuerdo es clave. Responde a una necesidad identificada ya desde finales de los 80s, con la Ley 80 del 89, de tener políticas claras para conservar el patrimonio documental del país. Ah, ya desde entonces. Sí. Pero también se conecta directamente con la responsabilidad de cada servidor público, algo que subrayan normativas como la Ley 734 de 2002 de custodiar y cuidar la documentación que maneja. O sea, no es opcional, es un deber. O sea, proteger la información es parte inherente del trabajo. Parte esencial. Y la Ley General de Archivos, la 594 del 2000, ya había sentado las bases, digamos. Habló de la necesidad de programas de gestión documental integrales. ¿Integrales? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, introdujo el concepto de archivo total. Esto cubre todo el ciclo de vida de un documento, desde que se crea o recibe, pasando por su distribución, consulta, organización, recuperación, hasta su disposición final. Todo el recorrido. Entiendo, una visión completa. Exacto. Y estableció la clasificación básica según ese ciclo. Archivo de gestión, el activo, el que está en la oficina, archivo central, el semiactivo cuando ya se transfiere, y archivo histórico, el de conservación permanente. El Acuerdo 42 viene a decirnos cómo hacer operativa esa primera fase, la del archivo de gestión. Vale, entonces aterriza la teoría a la práctica del día a día en la oficina. Justamente. Entendido. ¿Y qué dice específicamente al arrancar? ¿Deja claro su alcance de inmediato? Los artículos 1 y 2 son muy directos. Objetivo: establecer los criterios para organizar los archivos de gestión. Aplicación: obligatoria para las entidades del Estado y las privadas que cumplen funciones públicas. No hay para dónde hacerse. Obligatorio para un montón de gente, entonces. Para muchísimas entidades. Y un punto crucial: todo debe hacerse en concordancia con las tablas de retención documental, las famosas TRD. Ah, las TRD. Siempre aparecen. Son fundamentales. Son como el mapa que dice qué documentos se producen en una oficina, cuánto tiempo guardarlos en cada etapa, gestión central, y qué hacer con ellos al final, si se eliminan, si se conservan para siempre. Ok, vamos a desglosar esto. Si es obligatorio y se basa en las TRD, ¿quién tiene la batuta para que esto realmente se cumpla en cada oficina, en el día a día? ¿Quién vigila? Pues mira, el artículo 3 asigna la responsabilidad principal a las unidades administrativas de cada entidad. Ellas deben conformar y organizar su archivo de gestión siguiendo su TRD. Las unidades administrativas, como las direcciones, las gerencias. Exacto, pero aterriza aún más la responsabilidad. Señala directamente al jefe de cada oficina. Esa persona es la responsable directa de supervisar la organización, la consulta, la conservación y la custodia del archivo de su dependencia. O sea, no es una responsabilidad diluida en el aire. Hay un nombre y un cargo asociados directamente a que el archivo de esa oficina esté en orden. Así de específico. Efectivamente, con nombre y apellido, digamos. Y el acuerdo hace una salvedad importante.
Esta responsabilidad específica del jefe no quita la responsabilidad general que tiene todo servidor público según la Ley 734 que mencionamos, de cuidar la documentación e información a la que accede por sus funciones. Entiendo, es como una cadena de responsabilidades. Sí, pero con un líder claro en cada unidad. Hay una cabeza visible. Queda claro el quién. Ahora, el cómo. Si la base es la TRD, ¿qué criterios específicos de organización exige este acuerdo? Suena a que debe ir bastante al detalle, ¿no? Y vaya que sí. Lo fascinante aquí es cómo busca estandarizar la práctica, que todos hablen un mismo idioma archivístico, por decirlo así. El artículo 4 es el núcleo operativo. El corazón del asunto. Podríamos decir que sí. Primero, como decíamos, la brújula es siempre la TRD aprobada. Sin ella, estamos navegando a ciegas. Segundo, la identificación de las carpetas. No vale ponerle cualquier título. Deben reflejar las series y subseries documentales definidas en la TRD. Series y subseries. A ver si entiendo. Es básicamente agrupar los papeles por el tipo de trámite o función a la que corresponden, ¿cierto? Algo así como contratos 2024, actas de comité X, solicitudes ciudadanas recibidas. Esa es la lógica pura. Que la organización física o digital refleje las funciones de la oficina. Que tenga sentido funcional. Y dentro de cada carpeta o expediente, el orden interno también está pautado. Cronológico, pero ojo, del documento más antiguo al más reciente. ¿Del más antiguo al más reciente? No al revés. No, así está establecido. Al abrir la carpeta, lo primero que ves es cómo empezó el asunto, el primer documento generado o recibido, y lo último es el trámite más reciente. El objetivo, dice textualmente el acuerdo, es evidenciar el desarrollo de los trámites. Ah, claro, tiene sentido. Como leer una historia de principio a fin. Reconstruir el proceso. ¿Qué más pide ese artículo 4? La foliación. Es obligatorio numerar consecutivamente cada hoja útil dentro del expediente. ¿Cada hoja? Suena laborioso. Lo es, pero es fundamental para asegurar la integridad, facilitar la consulta referenciada, ver folio 25, y controlar que no falten piezas clave. Se hace en la esquina superior derecha, con lápiz de mina negra y blanda, para no dañar el papel a futuro. Un detalle técnico importante lo del lápiz. Imagino que eso complica mucho que desaparezcan hojas o se inserten otras sin dejar rastro, ¿no? Exacto. Es un mecanismo de control básico pero tremendamente efectivo. Y la organización no es solo interna, dentro de la carpeta. La parte externa, la rotulación de cada unidad de conservación, sea carpeta, caja, aceta, lo que sea, también tiene requisitos estrictos. No basta poner varios o pendientes. Me imagino. ¿Y qué información exige esa especie de cédula de identidad de la carpeta o la caja? Exige identificar claramente de dónde viene y de qué trata. Pide especificar datos como la entidad principal, lo que se llama fondo, las divisiones administrativas, sección, subsección se aplica. O sea, la estructura orgánica de la entidad. Correcto. Luego, el nombre de la serie y subserie documental, el tema central según la TRD, el número de expedientes si lo hay, la cantidad de folios que contiene, las fechas extremas del primer y último documento, año a año, y números de identificación de la carpeta y la caja para su ubicación física. ¡Uf! Bastante información. Esencialmente, todo lo necesario para saber qué hay dentro y dónde pertenece sin tener que abrirla siquiera. Mucha trazabilidad. Es un nivel de detalle impresionante, la verdad. ¿Y qué pasa cuando esos documentos ya no se usan tanto en la oficina y deben pasar, digamos, al siguiente nivel, al archivo central? Eso también lo regula el artículo 4, bajo el concepto de transferencias primarias. Transferencias primarias. Sí, es el paso del archivo de gestión, oficina, al archivo central. Estas deben realizarse según los plazos que estipula la TRD para cada serie documental. No cuando a uno le parezca o cuando ya no quepa en la oficina. Tiene que haber un cronograma basado en la TRD. Exacto. Y aquí es donde entra formalmente en escena el formato único de inventario documental, el FUID, que mencionaste antes. La transferencia debe ir acompañada obligatoriamente de este inventario, diligenciado según las normas que establezca el archivo central de la entidad. Ajá. Incluso se detalla cómo deben identificarse las cajas que se transfieren, con códigos y datos que permitan su fácil localización y control en el archivo central. Un sistema diseñado para que nada se pierda en esa mudanza de la oficina al archivo central. Muy pensado. Oye, ¿y hay documentos que se salven de toda esta estructura? ¿Algo que no necesite tanto rigor?
Sí, sí los hay. El parágrafo del artículo 4 menciona los llamados documentos de apoyo. Documentos de apoyo. ¿Cómo cuáles? Son esos materiales que usamos temporalmente pero que no son parte oficial del trámite. Piensa en fotocopias informativas que nos pasan, borradores que desechamos, listados de control personal que hacemos, correspondencia informal. Cosas que ayudan pero no son el expediente en sí. Entiendo. Material de consulta rápida o de trabajo interno. Eso es. Estos no se registran en la TRB y, según el acuerdo, pueden eliminarse cuando dejen de ser útiles, sin esperar plazos de retención. ¿Así nomás? ¿Se votan y ya? No exactamente así nomás. Se debe dejar constancia en un acta firmada por el jefe de la dependencia, indicando que se eliminó y por qué ya no era útil. Un pequeño control para evitar eliminar algo importante por error. Ah, bueno, un registro mínimo, entendido. Organizar es vital. Pero de poco sirve si luego no podemos acceder a la información cuando la necesitamos. Aquí es donde se pone realmente interesante para quien necesita consultar algo, sea un funcionario o un ciudadano. ¿Cómo maneja el acuerdo el acceso a estos archivos de gestión? El artículo 5 aborda la consulta. Dice claramente que se debe facilitar el acceso a los documentos de los archivos de gestión y, ojo, independientemente del soporte en que estén. Papel, electrónico, microfilm, lo que sea. El acceso es la regla general. ¿Sí? Ahora, si alguien necesita copias, ya sea un funcionario de otra área o un ciudadano, aplicando la ley de transparencia, claro, se requiere autorización formal del jefe de la oficina o de quien él delegue formalmente. No es barra libre de fotocopias. ¿Alguna limitación a ese acceso o a las copias? La obvia e innecesaria. No se pueden expedir copias de información que tenga reserva legal o constitucional. El derecho de acceso tiene límites para proteger otros derechos fundamentales, la seguridad nacional, datos sensibles, etc. Lógico. Además, el artículo sugiere llevar un registro de los préstamos de documentos si es que se permite sacar el original de la oficina, lo cual usualmente no es la mejor práctica. Es mejor consultar in situ. Sí, sacar el original siempre es un riesgo. Exacto. Y también recomienda llevar estadísticas de consulta para saber qué series documentales son las más demandadas. Esto puede ser muy útil para la gestión del archivo, para saber qué digitalizar primero, por ejemplo. Información para la toma de decisiones internas. ¿Y si el préstamo es interno? Por ejemplo, si la oficina de presupuesto necesita revisar temporalmente un expediente de contratación de nuestra oficina, ¿también se regula? Para eso está el artículo 6 sobre préstamo interno. Si un expediente se presta a otra dependencia dentro de la misma entidad, la oficina dueña del expediente debe llevar un registro riguroso. ¿Qué debe incluir ese registro? Pues la fecha del préstamo, los datos completos del expediente, código, serie, asunto, número de folios que se prestan, quién lo retira, nombre y cargo, y, muy importante, fijar un plazo de devolución. ¿Y qué pasa si no lo devuelven? La responsabilidad no termina al prestarlo. El jefe de la oficina que prestó el documento debe exigir su devolución al cumplirse el plazo. No se trata de prestar y olvidar, hay que hacer seguimiento. Todo muy enfocado en el control y la trazabilidad, veo. Mencionaste varias veces el formato único de inventario documental, el FUID. Suena a que es más que una simple lista de carpetas. Definitivamente. El artículo 7 ordena su adopción obligatoria, junto con un instructivo detallado para su diligenciamiento. El FUID es una herramienta estandarizada, un instrumento técnico esencial para describir y controlar los documentos en diversas situaciones críticas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, se usa fundamentalmente en las transferencias primarias, de la oficina al archivo central, ya lo dijimos. En las transferencias secundarias, que son las que van del archivo central al histórico. Para levantar inventarios de fondos acumulados. ¿Fondos acumulados? Son esos archivos antiguos que nunca se organizaron bien, que están ahí arrumados. El FUID ayuda a ponerles orden, a saber qué hay. Ah, ya. Para rescatar lo antiguo. Exacto. También se usa en procesos de fusión, liquidación o privatización de entidades, para saber qué acervo documental se entrega o se recibe. Y algo muy práctico, para inventarios individuales cuando un funcionario se vincula, se traslada o se retira. Así se asegura la entrega formal de los archivos que tenía a su cargo. Es como el acta de entrega de los documentos bajo responsabilidad de alguien. Correcto. Evita problemas futuros. Si conectamos esto con el panorama general, ¿qué tipo de información captura este formato que lo hace tan versátil y útil?
¿Es solo una lista de carpetas y fechas? Es mucho más que eso. Piensa en él como el pasaporte del documento o del expediente durante sus viajes o momentos clave. Sin entrar en cada casilla, que son bastantes, captura información esencial agrupada lógicamente. A ver, ¿qué grupos principales? Primero, la identificación. ¿Quién remite? ¿Quién produjo los documentos? La unidad administrativa, la oficina específica. Claridad total sobre el origen. ¿De dónde viene? Segundo, la descripción. El código y nombre de la serie, subserie o asunto documental vinculado directamente a la TRD. O sea, el qué, de qué tratan esos documentos. Tercero, las fechas extremas. El rango de fechas, formato año a año, que cubre la documentación en esa unidad de conservación. Carpeta, caja, tomo. El cuándo. Incluso aclara cómo anotar si no hay fecha. SF, sin fecha. Origen, contenido y tiempo. ¿Algo más? Sí, claro. El volumen y soporte. ¿Qué tipo de unidad es? Caja, carpeta, tomo, libro u otro. ¿Y cuántas unidades hay de ese tipo? El número total de folios que contienen esas unidades y, crucialmente, el soporte. Ya en 2002 preveía no solo papel, sino microfilmes, M, videos, V, casetes C y soportes electrónicos. Menciona CD, deca de disquete, DVD. Disquete. Se nota que es de 2002. Jaja, sí, pero ya contemplaba la diversidad de soportes. Hoy esto se expande a discos duros, memorias USB, servidores, la nube. El principio es el mismo, indicar dónde está físicamente y en qué formato. Y finalmente, una valoración preliminar. Un campo para indicar la frecuencia de consulta, alta, media, baja, ninguna. Un dato útil para análisis posteriores, para priorizar. Parece cubrir los datos básicos de identificación, localización y algo de uso. ¿Hay algo más? ¿Algún campo especial? Sí, y es vital. El campo de notas. Este es el espacio para registrar cualquier información relevante que no encaje en las columnas estándar, pero que sea importante para entender el estado o contexto de los documentos. El instructivo que acompaña el FUID sugiere anotar aquí varias cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas irían en notas? Por ejemplo, irregularidades encontradas. Si faltan documentos que deberían estar, si hay errores evidentes en la foliación o la paginación. Cualquier anomalía. Descripción de anexos importantes. Si la carpeta contiene planos, fotos, CDs, USBs, aquí se describe qué son, cuántos hay y datos específicos si son relevantes. Número de plano, fecha de la foto, contenido del CD. Requerimientos técnicos. Si hay anexos digitales, qué software o hardware se necesita para consultarlos. Algo clave para la preservación digital. Y muy importante, el estado de conservación. Ajá, el estado físico. Exacto. Aquí se debe alertar sobre daños físicos, rasgaduras, faltantes, dobleces, químicos, manchas, acidez del papel, oxidación de tintas o biológicos, presencia de hongos, ataque de insectos, excrementos de roedores. Ese punto sobre el estado de conservación suena fundamental para la preservación a largo plazo. ¿Qué tan útil es realmente en la práctica este campo de notas? Es la primera línea de defensa, como te decía. Funciona como una alerta temprana para los equipos de archivo y conservación. Al recibir una transferencia con notas sobre documentos deteriorados, pueden priorizar su intervención. O sea, actuar antes de que sea demasiado tarde. Exacto, ya sea para limpieza, restauración básica, digitalización para preservación o incluso aislamiento si hay riesgo de contagio por hongos. Sin esa nota en el inventario, un documento podría pasar años en una caja en el depósito empeorando su estado sin que nadie lo sepa hasta que sea irrecuperable. Es un diagnóstico inicial, entonces. Un diagnóstico clave. Y para cerrar el ciclo de responsabilidad que mencionabas, ¿quién firma este inventario, este FUID? El formato incluye espacios claros para las firmas de 3 roles clave, cada uno con su cargo y fecha. Quien elaboró el inventario, usualmente un funcionario de la oficina que conoce los documentos, quien entrega los documentos, el jefe de la oficina o su delegado formal, y quien los recibe, el responsable del archivo central o quien corresponda según el proceso, por ejemplo en una liquidación. Elabora, entrega, recibe. 3 firmas. Sí. Eso sella la trazabilidad y la responsabilidad en cada paso. Queda constancia de quién hizo qué y cuándo. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen de todo esto, ¿qué significa el Acuerdo 42 en la práctica? Podríamos decir que es esencialmente el manual de instrucciones detallado para que las entidades en Colombia manejen sus documentos activos, los que usan a diario, de una manera ordenada,
uniforme y, sobre todo, responsable. Exactamente. Es como el conjunto de reglas del juego para asegurar que la información fluya correctamente dentro de la entidad, se conserve adecuadamente y esté disponible cuando se necesite, tanto para la gestión como para la ciudadanía o los entes de control. Reforzando los puntos clave que hemos visto. Organización basada sí o sí en las tablas de retención documental, que son como el ADN de los archivos de una oficina. Sin duda. Criterios específicos para ordenar los papeles dentro de las carpetas, ese orden cronológico del más antiguo al más reciente, y para etiquetar esas carpetas y cajas por fuera de forma súper detallada. La identificación es clave. Una responsabilidad clara asignada a los jefes de cada unidad, no es algo etéreo. Muy importante eso. Y una herramienta estándar, el FUI, para inventariar y controlar los documentos, especialmente en momentos críticos como las transferencias, fusiones o retiros de personal. Has resumido perfectamente los pilares. Y el propósito último detrás de toda esta estructura, de todo este detalle, no es la burocracia por sí misma. Hay que insistir en eso. ¿Cuál dirías que es ese propósito final? Pues es asegurar la integridad de la información documental, facilitar el acceso a ella para que sirva de soporte a la toma de decisiones, a la gestión administrativa diaria, a la rendición de cuentas, a la investigación histórica o científica y, por supuesto, garantizar su preservación como parte fundamental de la memoria colectiva e institucional del país. Un archivo desorganizado es, en cierto modo, como una memoria perdida o dañada. Queda clarísimo que no es simplemente archivar papeles por cumplir. Es gestionar información vital de forma estratégica. Totalmente. Y vale la pena reflexionar sobre por qué una normatividad tan detallada es importante. A veces puede parecer tediosa, ¿no? Tanto detalle, tanto formato. Sí, puede dar esa impresión. Pero piensen en ella como los cimientos de un edificio. Un edificio bien construido, con bases sólidas, como un archivo bien organizado siguiendo estos criterios, permite que todo funcione mejor arriba. La gestión es más eficiente, las respuestas a los ciudadanos son más rápidas y certeras. El control interno y externo de la Contraloría, por ejemplo, es más efectivo. Facilita la supervisión. Exacto. Y conecta directamente con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Si sabes dónde está la información, quién es responsable de ella, cómo se ha manejado, es mucho más difícil que se pierda, se oculte o se manipule. Es un instrumento de buen gobierno, al final. Sin duda alguna. Y conectando esa rigurosidad que exige el acuerdo con la realidad de hoy, ¿cómo ves estos principios, nacidos en 2002, frente al tsunami digital que vivimos? Ese es el gran desafío y la gran conversación actual en archivística, a nivel mundial de hecho. Los principios del Acuerdo 42, Organización basada en funciones, TRD, descripción estandarizada, como la que busca el FUID con sus metadatos, control de acceso, garantía de integridad y preservación a largo plazo, son totalmente vigentes y necesarios en el mundo digital. Quizás más necesarios que nunca. Los principios se mantienen. Los principios sí. El reto mayúsculo está en la aplicación. ¿Cómo foliamos un correo electrónico relevante que forma parte de un expediente? ¿Cómo definimos las fechas extremas de una base de datos que se actualiza constantemente? ¿Cómo aplicamos el concepto de serie documental a un chat de trabajo en Teams o Slack, donde se toman decisiones importantes? Buenas preguntas. La tecnología complica la aplicación. Exacto. La tecnología evoluciona mucho más rápido que la normativa. Es una realidad. Y adaptar esos principios sólidos, que nacieron pensando mucho en el papel pero ya vislumbraban otros soportes, al entorno digital actual, con su volumen, volatilidad y variedad de formatos, es donde está el trabajo continuo de los archivistas, los ingenieros, los abogados. Es un esfuerzo multidisciplinario. Se trata de asegurar que la información, sin importar su formato, sea gestionada y preservada adecuadamente para el futuro. Y eso nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Este acuerdo nació, como dijimos, en 2002, una era casi prehistórica en términos de la explosión digital que vivimos hoy. Si bien sus principios de orden, descripción y control son sólidos y vigentes, ¿cómo se están logrando traducir realmente al manejo de la avalancha diaria de correos electrónicos, documentos compartidos en la nube, bases de datos dinámicas, mensajes instantáneos que a veces contienen evidencia de gestión crucial? Es la pregunta del millón.
¿Estamos logrando aplicar esa misma disciplina archivística, pensada originalmente para el papel y los primeros soportes digitales, a la complejidad y volatilidad del entorno electrónico actual? ¿O estamos quizás sin darnos cuenta creando nuevos fondos acumulados digitales, gigantescos y caóticos, por falta de una adaptación efectiva y oportuna de estas normas? Es algo en lo que pensar seriamente. Una reflexión muy pertinente para cerrar. El desafío es enorme.